hermana, feliz día del Señor, feliz primer día de semana. Te pediría si quisieras cerrar tus ojos y orar conmigo para que el Señor bendiga este tiempo que hemos de compartir juntos. Dios y Padre, te damos gracias por la luz de tu palabra. Ella ilumina nuestros pasos en este mundo, en la senda marcada por nuestro Señor, buscando de hacer su voluntad, Señor, y obedecerla. Señor, que nuestros corazones permanezcan permeables a esa voz tuya para que haga conforme a tu voluntad en ellos. Bendícenos en este tiempo, en el nombre y por los méritos del Señor Jesús. Amén. Bien, hablaba acerca del día del Señor, ese día que tenemos muy claro los creyentes que tributamos a nuestro Dios, nuestro agradecimiento, nuestra alabanza de adoración y recordación a nuestro Señor Jesucristo. Este día del Señor se menciona una o dos veces en el Nuevo Testamento refiriéndose al domingo, el primer día de semana. Una de ellas está en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 9, en donde dice que el apóstol se encontraba en la isla de Patmos y fue llevado en el Espíritu en el día del Señor, haciendo referencia al día domingo, al día de la resurrección, que los antiguos cristianos guardaban y celebraban allí, en ese día, el tributo de adoración y recordación al Señor. Pero la palabra también asigna a este día del Señor otra connotación muy distinta, y es el día de la ira de Dios, el día del furor de Dios. Antiguamente, precisamente en el Antiguo Testamento, se hace referencia al día de Jehová, al día de la copa de ira, al día del furor. En el Nuevo Testamento cambia el nombre de día de Jehová por día del Señor. Y así lo vemos en diferentes menciones en el Nuevo Testamento, haciendo referencia, así como se pronuncia el día del Señor, correspondiéndose a ese día de furor, de ira, de tribulación. Antes de entrar precisamente en el tema, quisiera que analicemos que la humanidad toda, los cristianos, y me siento identificado, somos proclives a fomentar, a hablar, a predicar acerca de los atributos que solemos nosotros seleccionar para mostrar de parte de Dios, como son la misericordia, la tolerancia, la paciencia, la benignidad, el amor de Dios. Por supuesto, todo es válido, por supuesto son todos atributos de Dios que deben ser mostrados al mundo, pero no debemos dejar a un lado aquellos otros atributos que son también parte de la persona de nuestro Dios, como son la ira. Y tal vez a usted, hermano, le haga ruido que la ira sea un atributo de Dios. Sin embargo, tenemos sobrados motivos y podemos, con la palabra de Dios, demostrar al mundo que la ira es un atributo. De hecho, todo lo que sale de Dios, todo lo que Dios muestra en sus actos, todo lo que se manifiesta de parte de Dios es atributo, porque intrínsecamente Dios es en esencia lo que muestra ser y lo que nosotros podemos ver en su acción, como la justicia, como la omnisciencia y la presciencia de Dios. Así la ira también es algo que se ha manifestado a través de los tiempos. Pero el hombre, en su incredulidad o en su pretender tapar u ocultar esos tiempos que no son precisamente convenientes para la humanidad, es que entonces elige los otros atributos de Dios. E inclusive, fíjense ustedes que en todas las explicaciones que el hombre científico da de las cosas que pasan en el mundo y en el universo, todos son productos de explicaciones científicas en donde inclusive el cambio de actitud de parte del hombre pudiese cambiar algunos efectos, como el calentamiento global, como el agujero en la capa de ozono, y se han verificado otros
otras situaciones que al hombre le inquietan y le incomodan, como son el hecho de que se haya corrido aparentemente el eje de la Tierra, u otras catástrofes del fin de los tiempos o cataclismos universales. De lo que sí estoy seguro es que ninguna explicación de parte del hombre va a apuntar a la ira de Dios, ni va a decir que estas cosas son el preámbulo de acontecimientos futuros que van a manifestar ese día de furor de Dios a causa de la inmoralidad, del pecado, de la desobediencia del hombre. Antiguamente, en el Apocalipsis, en el Antiguo Testamento, como les dije, el nombre de Día de Jehová se manifiesta el día de la ira, el día de la copa de furor de Dios. En Joel 1:15 dice: ay del día, porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Nosotros tenemos más que evidencias en la palabra de Dios de que el furor y la ira de Dios se manifiestan en forma contundente. Sodoma y Gomorra fueron pueblos que exterminados bajo la ira de Dios, de una lluvia de fuego que consumió todo ser humano, todo ser viviente, y no dejó piedra sobre piedra. Pulverizó esos pueblos la ira de Dios. Y fue precisamente la expresión de su intolerancia. O sea, esto quiere decir, dejó de tolerar el pecado, dejó de o puso fin o límite al pecado que se estaba viviendo en esos tiempos. Cuando la ira de Dios se manifiesta, hay al menos 3 de sus atributos que quedan a un lado: la misericordia, la tolerancia y la paciencia. Hemos hecho referencia a la destrucción de Sodoma y Gomorra, pero también podemos hacer referencia al arca de Noé, cuando hombres, mujeres y niños golpeaban desesperadamente la puerta del arca, cuando veían subir las aguas, que seguramente empezaban a llegar a sus rodillas, a su cintura y más arriba también, para ir llegando a ponerlos en riesgo, y subían a los montes y aún así no pudieron salvarse. Dios cerró la puerta del arca y su misericordia no se manifestó, aunque esos hombres pedían clemencia y misericordia. Su tolerancia tampoco se manifestó, porque llegado el tiempo, hasta donde Dios toleró el pecado, hasta donde Dios permitió que el hombre se burlase de él, después se cerraron las puertas y no hubo más un tiempo de perdón. Y por supuesto, la paciencia de Dios se agotó y todos sabemos el fin de la humanidad. Lo que sí no dejó de manifestarse, porque Dios no deja de ser bueno. Fíjense que la benignidad de Dios no se puede considerar que haya sido dejada a un lado, porque si Dios hubiese dejado su benignidad, comenzaríamos a pensar de que actuó con maldad. Lo que no es bueno es malo, y sin embargo nada oscuro ni malo sale o se origina en Dios, de manera que su benignidad no fue dejada a un lado. Es más, en algún versículo que vamos a leer más adelante, Dios se duele del castigo, dice. En Joel, por ejemplo, 2, versículo 13 al final, se duele del castigo, de manera que su benignidad siempre está presente. Pero el castigo viene, el castigo es inexorable, el castigo es parte del juicio que Dios establece para aquellos que han pecado. En el libro de Números, capítulo 14, versículo 17, recordando a aquellos varones que fueron 12, que entraron a la tierra prometida en forma de espías junto con Josué y Caleb. 10 de ellos vinieron diciendo que la tierra era mala o que no convenía entrar. Y dice el versículo: aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. Fue otra de las expresiones de la ira de Dios, la plaga.
En Isaías capítulo 13, versículo 6, dice: gemid, gemid, porque está cerca el día del Señor. Hermanos, ¿qué será? ¿Cómo será? ¿Cuánto dolor Dios tiene preparado para aquellos que ofendieron su nombre? Apocalipsis 16 dice: oí una voz que desde el templo decía a gritos: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Decía a gritos en el cielo. Ustedes en sus Biblias pueden tener otra versión que dice a gran voz. Eso es gritar. Gritar en el cielo. Se produce un estruendo cuando Dios comience a irarse. Hermanos, si la humanidad se ha convulsionado en este tiempo de pandemia, ¿cuánto más será en el tiempo de la ira de Dios? Hoy los gobiernos, las economías están tambaleantes. El orden mundial se puede caer. Los imperios pueden cambiar frente a esta situación. ¿Cuánto más el día que se advierte como ira de Dios? Esto es simplemente el preámbulo, el anticipo de lo que viene. Miren, hermanos, los invito a que me acompañen a hacer un análisis, y este sería el siguiente. Crece la maldad, crece la inmoralidad, crece la desobediencia, crece el descontrol mundial al punto que se anuncia a gritos un nuevo orden mundial. Crecen los fenómenos naturales que vaticinan cataclismos. Crece el armamentismo, no solamente nuclear, sino también biológico, el más peligroso de todos los armamentismos registrados en todas las épocas. Ahora, si hiciéramos un batido de todas estas cosas, que es precisamente lo que está sucediendo porque todo es simultáneo en este momento, ¿acaso no sería un hermoso cóctel explosivo? Y es más, si a la maldad del hombre le agregásemos las plagas que estamos viviendo y que son una de las herramientas más usadas por Dios a través de los tiempos para castigarlo, ¿no sería más que claro que la humanidad está siendo pasible del castigo y de la ira de Dios? Esta pandemia que estamos viviendo, según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ha dejado alrededor de 700.000 muertes por coronavirus. De aquí a Buenos Aires hay 700 kilómetros de distancia. Cada kilómetro tiene 1000 metros. Habría 700.000 metros de distancia de aquí a Buenos Aires. Si pusiésemos un cadáver al lado de la ruta, con una altura aproximada de la persona de 1,60 m, usted sabe que viajaríamos a 100 kilómetros por hora durante 7 u 8 horas, contando cadáveres ininterrumpidamente de aquí a Buenos Aires. Y aún podríamos volver casi la mitad de camino siguiéndolos contando. Esa es la magnitud de los hombres, mujeres que han muerto en 4 o 5 meses a causa de este mal que ha venido a la humanidad. Esta cantidad de gente ha partido a la eternidad. Algunos, pocos seguramente, a estar con Cristo, y los más a la condenación eterna. Esto es juicio. Esto es juicio divino.
esa es la cantidad de gente que ha muerto por esta peste, y aún así los datos son imprecisos porque se calcula que es el doble. Hermanos queridos, frente a esta situación no cabe otra que pensar que la ira de Dios está siendo manifiesta. Los tiempos del fin están siendo inminentes. Y a modo de preámbulo, el Señor está como dosificando esa ira para que el hombre se dé cuenta que está en riesgo no solamente de muerte física, sino de muerte eterna. Hoy resuenan las voces de aquellos profetas que alertaban al pueblo cuando la gente se había apartado de Dios, y en la búsqueda de quererlos hacer volver, los grandes hombres de Dios gritaban a voz en cuello. Entre ellos Isaías, en el capítulo 55, versículo 7, dice: deje el impío su camino y el hombre necio sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Hoy estamos en tiempo de perdón. Hoy aún se estira el tiempo de la gracia. Hoy aún la misericordia de Dios se anticipa a la ira. Y ustedes vieron que yo titulé esta charla, esta consideración, y le puse un título que es Mi Dios es lento. Y esta lentitud de Dios se antecede a la ira. Esta es la muestra más acabada de la misericordia de Dios. Dios no está tardando por el simplemente hecho de que se le haya hecho tarde en sus juicios o en sus planes. Dios no está tardando en bajar su dedo pulgar porque su poder haya menguado o sus capacidades de ejecutar esos juicios no sean aún suficientes. Todo lo contrario, Él es lento en ejecutar esos juicios por amor, por misericordia, por tolerancia, por paciencia. Nahum, capítulo 1, verso 3 dice: Jehová es tardo para la ira y grande en poder. Tardo para la ira y grande en poder. ¿Por qué aparece allí la palabra poder después de esa manifestación de ser tardo para la ira? Precisamente porque quiere aseverar esto. No es porque no le falte poder, no es porque Dios no puede ejecutar sus juicios, no es porque le falte capacidad para hacerlo. En nuestra mentalidad de hombres nosotros medimos la tardanza con debilidad o falta de posibilidades para llegar primero, pero en el juicio de Dios esa tardanza es misericordia. En el libro de Joel, capítulo 2, versículo 13 dice: porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. Se duele del castigo. A esto hacíamos referencia hace un momento cuando decíamos que Dios no pierde su benignidad aún en medio del castigo. Se duele de tener que producir este castigo, pero el juicio de Dios debe ser llevado a cabo, porque así Él lo fijó y lo instituyó. Esta es uno de los grandes atributos que Dios tiene. Esa tardanza, como se dice en otro versículo: nadie tome su tardanza en la venida o su demora en la venida como una tardanza. Es simplemente la misericordia
la que va permitiendo que otros se sumen a los salvados por su sangre. Hemos dicho que 700.000 personas han pasado a la eternidad, con la muestra solamente de lo que va a venir. ¿Cuántos más serán las almas que pasen a una eternidad de condenación si el Señor dijera hasta aquí? Su lentitud no es falta de reacción. Él reacciona inmediatamente frente al pecado porque es intolerante al pecado. Pero esa lentitud o esa dispensación que Él está dando, concesiones que está dando al hombre para que produzca el arrepentimiento, es pura misericordia. Y el hombre la confunde. Y el hombre se toma de las oportunidades que Dios concede, de esa segunda oportunidad que Dios da, del perdón, atribuyéndose tal vez hasta merecerlo. Deja pasar la oportunidad, deja pasar la misericordia del perdón. Miren, en Joel, capítulo 2, versículo 14, dice: ¿quién sabe si se arrepentirá Dios y volverá y dejará la bendición tras él? Hemos dicho que la bendición de Dios va delante de la ira, antecede a la ira, precede a la ira. Pero Joel dice: ¿quién sabe si no se arrepentirá? Y volverá, y dejará atrás su bendición. Y entonces cuando Dios vuelva, vendrá con la vara de castigo y de muerte. Éxodo 33, 19 dice: tendré misericordia de quien tenga misericordia y seré clemente de quien sea clemente. Nos cuesta ver esta faceta de Dios, pero Él nos dice: yo hago lo que considero que debo hacer. No está en mis cálculos hacer cuentas. Dios mira el corazón del hombre y Dios produce los hechos conforme a su sapiencia y a su omnisciencia. Hermano querido, Dios es justo. Dios no puede ser burlado. Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Tiempos de gracia, tiempos de perdón, tiempos en los cuales todavía el alma puede ser restituida y convertida por la sangre de Cristo. Deje el impío su camino y el hombre necio sus pensamientos y vuélvase a Jehová. Hoy es día para volver a Jehová. Y aún los creyentes en Cristo, rehacer una estrecha amistad con Él, un vínculo íntimo. Es el momento, hermano, es el tiempo. Dios los bendiga.